guess I'm just a play date to you. Hola Jane, ¿cómo estás? De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me contenta muchísimo que quieras ser parte de los testimoniales de dolores que no se ven. Me alegra mucho que quieras ser parte de las guerreras que quieran dar su testimonio y quieran ayudar a muchas más personas a través de lo que ha sido su proceso. La idea. Gracias a ti por la invitación. Ay, por supuesto, no, de verdad, gracias por aceptarlo. Pero bueno, te cuento, la idea es que nos cuentes cómo ha sido ese proceso, cómo fueron tus síntomas, después cuál fue cuando llegó el diagnóstico, cómo empezó ese proceso de tratamiento y cuándo hiciste algún cambio a todo el proceso natural o si lo hiciste desde el comienzo, cómo ha sido todo eso y en dónde estás hoy, cómo ha sido esa evolución, ¿sí? Cuéntanos. Vale. Em, He tratado, sinceramente, de acordarme exactamente cuál fue el momento o cuál fue la fecha o el mes, Ujú. pero ha sido bastante vago, pero sí fue el comienzo de 2016, más o menos, cuando lo que recuerdo, cómo empezó, fue un día me levanté y tenía dolor en el lado derecho de la cadera. El dolor era como literal si me estuvieran metiendo un cuchillo. O sea, Ujú. cualquier movimiento era así súper como punzadas. Y después, bueno, yo comienzo como que no le di mucha importancia. Dije, bueno, pues podrá ser algún dolor normal de esos que a veces uno suele sentir, ya. Pero pues creí que podría ser pasajero. Ujú. Resultó no ser pasajero, después a la semana se seguía intensificando y empezó a migrar al otro lado de la cadera, después bajaba por la espalda baja, otro día estaba en el hombro, otro día iba en el codo, otro día por la rodilla, otro día después en el pie. Y los primeros doctores que empecé a consultar Sí. me mandaban los típicos exámenes de sangre, ver si de pronto tenía enfermedades autoinmunes, artritis, este tipo de cosas que de pronto podían ser un poco más em, como enfermedades que se evidencian en simplemente un examen de sangre. Todos Sí. los exámenes salían perfectamente bien. Fui a ver a un ortopedista que era especialista en cadera. Ujú. También me hizo resonancias, radiografías, todos los exámenes habidos y por haber, y todo siempre salió bien. O sea, no tenía ninguna anomalía a nivel anatómico, sangre, anticuerpos, todo, siempre salía bien. Te hago una pregunta, Jen, exactamente, ¿tú a qué te dedicas? Porque por lo menos en mi caso, claro, muchos de los dolores también los enfocaban en el tema de la parte de estar mucho tiempo sentada, porque trabajo en mi escritorio, soy diseñadora, entonces el estar tanto tiempo en una misma postura me podían dar como estos entumecimientos o contracturas, etcétera. Entonces quiero saber Sí. a qué te dedicas tú, cuéntanos. Yo soy psicóloga, pero siempre he trabajado en el área de recursos humanos con compañías y haciendo reclutamiento. En ese momento, cuando todo esto comenzó, yo estaba trabajando en una empresa que hacía o que hace licitaciones. Ok. Entonces, uno, la demanda de personas o de personal que debía Ajá. conseguir era no solamente en cantidad, sino en cuestiones de tiempo. Entonces, Ujú. eso también generó bastante niveles de estrés. Ok. Y, y bueno, sí, digamos que ahora ya comprendo muchas cosas, pero en ese momento no era capaz de verlas, como ahora Ujú. para mí son mucho más claras poderlas ver. Ok. Entonces, Ok. después de eso, hice muchísimas visitas a los médicos, tanto así que siempre que iba a la clínica donde iba, el guarda de seguridad era como, ¿otra vez está usted acá? O sea, ya me conocía. Yo ¿Y qué como tipo, otra vez vengo. y qué tipo de médicos visitaste al comienzo? Ortopedistas, cualquier Ok, cantidad. sí, lo mismo me Vi pasó. un montón de ortopedistas, Ujú. vi psiquiatras también, Ok. porque dentro de todo este proceso también hubo varias personas, médicos, que me decían que el dolor simplemente me lo estaba imaginando yo, que no era real, que estaba en mi cabeza. Ok. Eh,
Obviamente, pues yo no creía sinceramente que estuviese en mi cabeza, que yo lo podía sentir. Y Claro. además porque no era no era un solo dolor que estuviese presente todo el tiempo. Ujú. O sea, por ejemplo, un día estaba del dolor de la cadera terrible y de repente a los 3 días siguientes ya no sentía absolutamente nada de dolor en la cadera, pero ahora estaba, no sé, en el talón o cosas así. Ok, y te pregunto, ¿estabas pasando por algún proceso emocional fuerte en ese momento o no consideras que había algo emocional paralelo, aunque no supieras en ese momento que tuviese algún tipo de relación? Digamos que en ese momento, y por no sé, por mi formación, uno, como psicóloga, Ujú, y dos, yo siempre he sido como muy curiosa en el tema transpersonal. ujú, Entonces, para mí sí siempre estuvo presente como la semillita de que cuando el cuerpo grita es porque la boca ha callado. Entonces, ujú, digamos que ese momento para mí fue un momento de crisis, en el sentido de que me permitió empezar a ver cosas las ujú. cuales yo antes, uno no era tan consciente, o si era consciente, como que no las quería ver y enfrentarme a ellas, porque al final de todo es enfrentarnos a nuestros propios miedos, a nuestra oscuridad, a nuestros demonios, y eso es lo que más duele. Más Ujú, allá de todas las cosas que las situaciones, las personas y las experiencias nos hagan sentir, es realmente saber nosotros cómo nos sentimos, cómo es que todo ese caos que tenemos, hacerlo visible, o sea, como materializarlo. Y para mí la enfermedad fue eso. ok, Entonces, uno fue la cantidad de estrés que estaba viendo en el trabajo en ese momento, en ese momento. pero también en ese momento, em, digamos que antes todas las relaciones que yo había tenido, las relaciones habían sido relaciones codependientes, eran relaciones en las que yo solamente sentía que si yo terminaba con esa persona, la vida se me iba, que nadie Ok. más en el mundo me iba a amar como esa persona me amaba. Ujú, Eh, Eran relaciones donde había hasta violencia psicológica, ujú, en relaciones donde yo sentía desprecio, no me sentía valorada, pero después con el tiempo aprendí que eso simplemente era pues como yo me sentía, más allá de la situación era real o no, era como la situación yo la interpretaba. Después de mucho tiempo y de muchas relaciones y demás, em, decidí viajar, me fui a vivir a Argentina y allá, digamos que empezó a haber como un clic en mi mente y en mis emociones, porque definitivamente ahí me di cuenta que uno, pues no necesitaba una relación para poder ser feliz, dos, no ujú. necesitaba un hombre para poder sentirme Completa. querida, amada, Ajá. valorada. Ujú, Sí, todo lo que yo hice en ese momento en Argentina lo hice con mis propias manos, con mi propio pensamiento, con mi propio cuerpo, con mis propias emociones. Digamos que yo fui completamente, me empoderé como mujer y ujú, como persona. Y ujú. después de eso, eh, me acuerdo que hasta le puse como un fin a mis relaciones y yo dije, ya no quiero estar con más nadie, no quiero los hombres, todos son iguales, bla, bla, bla. Pero después del proceso personal de entendimiento, de apreciación, de valoración, también comprendí que al decir todos los hombres son iguales y ya no quiero estar con nadie, en cierto modo también me estaba quitando de nuevo valor a mí misma, porque Claro. pues más allá de que somos mujeres, pues nosotros también tenemos una parte masculina y es también el tema de mi relación con mi papá y demás. Ujú. Trabajar Entonces ambas simplemente, energías. Ujú, exactamente, sí. O sea, cuando tú te niegas a algo, estás negando una parte que también hace parte de ti mismo. Entonces yo claro. dije, si estoy en un proceso de perdón, de sanación, pues tengo que aprender a perdonar y a valorar absolutamente todo, o sea, todo como integral. Ujú, Después de eso, bueno, entonces volví a Colombia y tuve otra relación, de ujú. hecho, con un exnovio. Ok. em, y creo que definitivamente, o sea, la vida es tan sabia que te pone a veces las mismas pruebas solamente para saber si ya las has superado. Sí, si logras Y identificar el problema, de repente, exactamente. digo yo. Y, Ujú, y efectivamente fue así. ok. Entonces, yo de nuevo me empecé a ver
involucrada en situaciones en las que yo sentía que estaba viviendo, no sé, hace 10 años. Y fue ahí cuando yo dije, bueno, ya, no más, o sea, basta. O sea, yo, yo sé lo que merezco como mujer, sé lo que merezco como persona, sé que si en algún momento de mi vida yo he amado completamente a alguien en el mundo, tiene también la posibilidad de amarme de la misma manera en la que yo lo amé a esa persona. Sí, o sea, Ujú, el amor definitivamente tiene que ser algo recíproco, no es algo en el que tú das, esperando que la otra persona te dé. ujú. Y digamos que ahí empezaron a hacer muchos cambios a nivel emocional. Y lo más gracioso de la vida es que cuando yo dije, no más, esto es hasta acá, o sea, se acabó. Yo me voy a poner por encima de quien sea, así suene un poco egoísta, pero es que definitivamente nosotros no podemos dar algo que no tenemos. O sea, es Claro, imposible dar desde la carencia. claro. Y Entonces, sí, y ese momento fue paralelo a los síntomas. En ese regreso a Colombia, en ese regreso o reintento de relación, paralelo fueron los síntomas, los primeros síntomas no, que los no contaste. aún, Ah, no ok, aún, pero fue ok. como meses después de que yo terminé con esta persona. O sea, yo dije, Ok, no más, se o sea que acabó, sí basta. estaba, sí Chan. había ahí un tema emocional también, Sí, gestándose de hace rato, venía un tema emocional. Ok, ok, totalmente. ok, ajá, chévere. Y cuéntame al final, después, cómo, o sea, pasas el proceso de la cantidad de terapeutas, los psiquiatras que te mandan es por el tema de que no, de que tus dolores no son reales, ¿no? Porque vas a no sé cuántos fisiatras y no dan con nada. Y entonces, luego, ¿cómo llegas al diagnóstico? Bueno, entonces estas son otras de las cosas que yo digo que la vida actúa de manera perfecta. Ujú, Cuando yo fui a ver a la psiquiatra, ella me dijo, mira, todos los síntomas que tú me estás describiendo, eh, para mí, o sea, mi diagnóstico, sin ser la persona que diagnostica para mí, el, todo esto hace parte de una enfermedad que se llama fibromialgia. Y yo, ¿fibro what? Y entonces ella me dijo, mira, de hecho hay una clínica, pero es la única clínica en Bogotá. Yo me acuerdo que yo recibí a una paciente, por eso es que te digo que todos tus síntomas son muy parecidos. O sea, yo siento que esa paciente Ujú, me estuviese describiendo todo lo que tú me estás diciendo ahora. Pero el ajá, tema es que yo no me acuerdo bien dónde ella me dijo, ella después volvió y me dijo que había estado en esta clínica y demás. Y yo me acuerdo que ahí enfrente de ella nos pusimos a buscar en mi celular a ver si lo encontramos. ok. No Y encontramos nada. nada. Bueno, nada. Pues yo dije, bueno, nada, cualquier cosa, pues vuelvo a tener una cita contigo y tal vez venga la chica y tú me puedas dar la información. Yo iba saliendo del consultorio de ella y la paciente, la siguiente paciente que yo tenía era la chica que ella me estaba contando. Ok, ok. Entonces me dijo, ay, mira, ella es la persona a la que yo te estaba hablando. Entonces hablé con la chica, me contó, me dio la dirección, llamé inmediatamente y me acuerdo que cuando llamé me dijeron que la próxima cita había disponible como, no sé, como en 4 meses. Y yo, ¿what? ¿Y esa No, cita era con qué doctora? Con la misma que me diagnosticó a mí? sí, Okey, es como Olga Lucía Estrada, okey. exactamente. Entonces, Ujú, bueno, después de eso, ahí yo esperando, esperando, y hasta que un día la secretaria me llamó y me dijo que había como un cupo antes. okey. Fui a verla, tuve la cita con ella. Y fue la primera doctora que, después de todos los doctores que yo había visto, de verdad se tomó el tiempo Ujú, para verme y para hablar. O sea, me acuerdo que la cita con ella duró como 1 hora, sí, que para mí era como lo 1 mismo hora me con un pasó. doctor, eso es Ujú, como de otro mundo. lo mismo me pasó, tal cual. Em, y para mí lo más bonito de esta experiencia fue no solamente el examen físico que tuve con ella, sino que ella me dio de verdad la oportunidad de empezar, al menos para mí, esto es algo personal, no sé, Ujú, eh, cada persona tiene un proceso diferente, pero para mí fue definitivamente el empezar a ver, digamos, como mi parte emocional, mis relaciones, tanto con mi familia, en el trabajo, con los amigos, ujú, con mis parejas, desde otro punto de vista. Es como que ella me hubiese empezado a pasar gafas ujú, distintas ujú. y empezar a ver las situaciones desde otra perspectiva. Okey, Después de claro. eso, bueno, A finalmente todas estas, disculpa que te interrumpa otra vez, eso fue, tú me dices que los primeros síntomas fueron en el 2017, o sea, 2016, yo tuve el 2016. diagnóstico casi Ajá, eso es lo que iba a como a preguntar. mediados,
a mediados de 2016. O sea, fueron para mí 6 meses en los que yo estuve de un lado para Ok, otro ok, fueron como buscando 6 meses. otra. Sí, Eso es lo que quería saber, exacto. ¿Cuánto había pasado desde que empezaste con los síntomas hasta que llegaste a la doctora Olga? 6 meses. sí, Ok, sí, ok, creo, si mi memoria no me falla. ok, ok. Y cuéntame cómo fue el proceso. Bueno, ella me imagino que sí, te ofreció lo que es el plan integral de fibromialgia, que incluye los 5, ¿no? O sea, que Sí, tiene fisioterapia, tiene terapia ocupacional, ah, sí, tiene psiquiatría, psicología. Psicología, nutrición y sí, psicología, ¿cierto? okey. Tiene las 5, sí. Bueno, yo con ella solamente hice, salud ocupacional, fisioterapia y psicología. Ok, sí, yo también, bueno, yo hice con ella también nutrición, yo no hice la parte de la psiquiatría, porque a diferencia de que a ti los médicos te mandaban al psiquiatra porque tus dolores estaban en tu cabeza, yo más bien estaba pasando por un proceso emocional tan fuerte que algo en mí necesitaba una psiquiatra. Porque aunque yo no sabía lo que significaban los síntomas de la depresión en ese momento, estaba pasando por una depresión súper fuerte antes de ni siquiera saber que tenía fibromialgia, pero era una suma de Ujú, cosas, tanto mi parte emocional estaba caótica en todo sentido, laboral, emocional, o sea, sentimental, quiero decir, familiar, etcétera, o sea, había como un cúmulo de cosas y a eso súmale la cantidad de dolores que no sabía qué era, porque yo me pasó casi igual, 6 meses buscando, no conseguía nada, todo salía bien. Y entonces yo sí sentí la necesidad de buscarme una psiquiatra porque sentía que necesitaba que me medicaran, pero milagrosamente acá en Bogotá conseguí una psiquiatra homeópata. Eso para mí fue buenísimo, porque era como que quería alguien que me medicara, pero no quería que me dieran fármacos, ¿sí? O sea, lo sí, convencional. okey. O sea, yo decía, era como que, mira, que me sepa decir cuál es la gotica que me tengo que tomar, si ahorita me sirve la manzanilla o la pasiflora o no sé cuál, o sea, pero que me hablara más a nivel de medicina natural. Y efectivamente, claro, la conseguí antes, y cuando Olga Lucía me habla de todo el plan integral de fibromialgia, ella mencionó la psiquiatría, pero ya yo tenía la mía, entonces yo lo que hice fue seguir tratándome con ella un tiempo y ya luego sí seguí fue de lleno con psicología, ¿sí? Fue Sí. también como al principio porque en mi tesis estaba como grave todo, ¿no? Entonces era como que hay que atacar todos los frentes hasta que esta niña, quién sabe si lo cuente, ¿no? Entonces, bueno, era Ujú, mejor así. sí. Ok, cuéntame cómo te fue y cómo vino el paso. O sea, ¿usaste fármacos, no usaste fármacos? ¿Qué te indicó? ¿Cómo te guió? Em, ella me dio pregabalina lírica Ujú, y sí, otra que era para la depresión o para dormir. Bueno, sí, yo no me la sí, tomé. Incluso si ok. ella, sinceramente, ella me la dio, pero yo nunca me la tomé, ¿Ninguna de las dos? porque solamente pregabalina. Yo dije: "Sí", pues, Ok, era una decisión personal. ok, de Yo tampoco he acuerdo. sido muy amiga o no sé, este tipo de sustancias que también alteran tu sistema nervioso y tu sistema mental y demás. O sea, yo sentía que ya estaba bastante perdida como para perderme más. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Entonces, yo tomé solamente pregabalina, la otra no la tomé. Ujú, Tomé pregabalina por alrededor de como 2 años, ok, pero mi dosis nomás fueron 75 miligramos. ok. Incluso a veces cuando estaba con dolor y ella me decía que si la quería aumentar, yo le dije que no. Ujú, Y ya después la empecé a a bajar la dosis, ok, hasta que un día, pues, ya no la tomé, ya no la volví a tomar. ok. ¿Y cómo has hecho para Eh, controlar los dolores y desde hace cuánto dejaste de tomarla? ¿Y cómo te has sentido? la dejé de tomar en mayo del 2019, o sea, ya hace más de un Ok, año. ya más de un año. Ok. ¿Y cómo te has sentido en este último año sin la pregabalina? Perfecto. Qué bien. ¿Y cómo has Además porque, logrado, y cómo has logrado controlar los dolores o todo lo que son los síntomas de la fibromialgia en general? pues, ahí está otro tema, Sí. y es, pues, como yo te dije que yo era psicóloga, Ujú. digamos que es que es a veces como raro, porque de pronto Por- esto puede sonar para personas como, pero eso es como de locos, ¿sí? O sea, como que
Bueno, como que hay, seguramente, mira, de eso se trata. O sea, yo lo que más quiero acá es que simplemente compartamos nuestra historia y existirá a quien le resuene y a quien no. O sea, eso está como a mí cuando me hablaron de médico medium, cuando me dijeron, no, es que ese señor le hablaba una voz de cuando tenía 4 años y le decía, o sea, hay gente que dice, este hombre está loco. O sea, sí. ¿quién le habla a un fantasma? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que él escucha? Pero a mí esas cosas sí me resuenan y yo fui, me compré el libro, me lo leí y gracias a él entendí lo que es el Epstein-Barr, ¿sí? El virus que nos ataca. Entonces, mira, tú lánzate, lánzate y ya veremos a quién le guste o no, no importa. Bueno, Ajá. yo, cuando empecé con muchos dolores, hubo personas que me dijeron: "Oye, ¿tú has escuchado hablar de la biodescodificación?". Yo: "No, no tenía ni idea". Traté de buscar varios terapeutas de biodescodificación en Colombia, no encontré ninguno y fue ya estando yo me moví, me Ujú, mudé de Colombia, ahora yo vivo en Canadá. ujú. Em, Eso definitivamente ayudó un montón. Bueno, uno, porque ya no tenía el trabajo en el que estaba, que los niveles de estrés que tenía eran Muy altos. absurdos. Ok. Número 2, mi pareja en ese momento, de verdad, definitivamente que cuando uno está preparado para recibir las cosas, lo mejor que te mereces y lo que ha de llegar, llegar. Entonces Ujú, fue ahí, por ejemplo, cuando conocí a mi pareja, en ese momento era mi novio, ahora es mi esposo. ujú, Yo lo conocí a Jesse, él estando en Canadá, en Colombia, él es de Canadá. ujú. Nos conocimos casi a la semana y media de que él se estaba yendo de Colombia. Entonces, Wow. definitivamente las cosas que están destinadas así. Porque Ujú. después de ahí él se estaba yendo para África por 3 meses. Ok. Ujú. Y entonces, bueno, así estuvimos en una relación a larga distancia hasta que finalmente yo decidí renunciar y Mudarte. moverme. Ok. Entonces, ahora yo vivo acá en Ujú, Canadá. Entonces, el año pasado comencé mi formación en biodescodificación. ok. Entonces, grandes rasgos, ¿qué es biodescodificación? La biodescodificación es una terapia alternativa Ujú, que busca la raíz biológica de cada enfermedad. ujú, Entonces, imagínate, para mí la analogía más fácil de entenderla es, imagínate cuando en la casa, entonces tú tienes los switches para cada habitación. Y en ujú. cada habitación, imagínate que tú tienes conectados, no sé, el televisor, lavadora, el secador, la planchita para el pelo, la plancha, un montón de cosas. Entonces, Ujú. en un ambiente normal, en un ambiente armónico, todas las luces de la casa están prendidas y no pasa nada. Pero cuando hay algo que está sobrepasando los niveles Okey. digamos, de la potencia de energía que la casa o de los switches pueden sostener, en lugar de que la energía se corte en toda la casa y muera la Ujú, energía, ujú. lo que hace el switch es bajar un switch, solamente uno. Digamos que solamente un switch dice, me voy a sacrificar por el bien de los demás, Okey, para que sí. la energía no se corte. Eso Ujú, pasa en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo constantemente situaciones que sobrepasan el nivel que nosotros mismos podemos manejar con la información que tenemos, em, con el control de las emociones que tenemos y demás, lo que pasa en el cuerpo es eso. Un órgano dice, yo me sacrifico ujú. por el bien del resto del cuerpo, para que Okey. nosotros, en vez de morir, Ujú, literal, ujú, ante repetidas situaciones de estrés, ujú. un órgano del cuerpo decide, yo me hago cargo para que el resto puedan seguir funcionando. Okey. Entonces la biodescodificación prácticamente es eso, Te es ayuda a encontrar, identificar, ¿no? es encontrar cuál órgano biologizó una situación externa de la cual nosotros no tuvimos conocimiento, no tuvimos las herramientas para afrontarlo y para manejarlo, Ujú, y comprender no solamente cuál fue el órgano, sino por qué. ¿Qué fue lo que hizo que se manifestara eso? ¿Cuál fue eso que sobrepasó los niveles e hizo que el switch de esa habitación en especial ujú. se bajara? Okey. Entonces, a partir de ahí, bueno, empecé a hacer mi formación y eso fue, de verdad, comprendí muchísimas cosas desde mi relación con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis relaciones Mm, y el cambio de verdad que hizo mi cuerpo fue del cielo a la tierra.
porque es como que ese programa que se había activado Ujú, tras repetidas situaciones y que se manifestaron en mi cuerpo físico, una vez que yo lo comprendí, digamos que lo desprogramé. Entonces, ujú, imagínate que el cerebro es como, no sé, el disco duro de una computadora. ujú. Entonces, para correr ciertos programas, tú necesitas instalar los sistemas. Pero Claro, una vez, puede que una vez, ya no sé, hay un programa que está siendo obsoleto y necesitas cambiar el sistema para hacerlo correr. Pero pues el computador por sí mismo no sabe, necesita una fuente externa que cambie ese programa para hacer que el sistema funcione de manera diferente o más eficiente. ujú, Entonces la biodescodificación lo que hace es eso, ayudarte a encontrar una solución diferente o un programa diferente a ese programa que ha existido contigo durante años. Entonces, pues una vez que ese programa se cambió, el cerebro dice, bueno, ya no necesito correr este programa nunca más porque ya tengo una solución que hace que todo funcione de manera más armónica, ok. por decirlo de alguna manera. O sea que entonces podemos decir, claro, la biodescodificación está muy atada a lo que es el trabajo emocional. O sea, tú lo que hiciste fue también una conexión directa con trabajar tus emociones, trabajar, entenderte, conocerte. O sea, fue un tema más de autoconocimiento para entender quizás de dónde venía tu condición, ¿sí? O sea, cuál podía ser esa raíz, ¿sí? Entendiendo que quizás hasta ahora lo que puedes ver es que tu fibromialgia estaba muy atada a temas emocionales. O sea, por ejemplo, yo hace mucho tiempo posteé en mi cuenta unos temas que hablaban de los ambientes tóxicos, los cuales yo, por ejemplo, fui identificando cuando también fui saliendo de ciertos ambientes, pero que en el momento no estaba tan consciente del daño que me estaban haciendo, ¿sí? Hasta Ujú, que también leyendo, o sea, fue leyendo en donde entendí que, claro, todos estos ambientes, cuando hablamos de ambientes tóxicos, pueden ser personas, o sea, o ambientes laborales, o ambientes familiares, o amistades, o sea, es muy amplio el tema, simplemente saber identificar de qué manera te están envenenando, ¿sí? O sea, envenenando porque te generan estrés, te generan angustia, te generan miedo, o sea, hay cierta cantidad de sentimientos negativos que inconscientemente nos van envenenando e inconscientemente vamos generando mucho más cortisol, nos vamos estresando y bueno, al generar esta cantidad de cortisol, pues también bajamos las defensas y simplemente le abrimos la puerta a lo que sea, ya sean virus, sean bacterias, sean parásitos, sea simplemente que tengas un órgano débil y ¡pum! Pues simplemente se debilita más y empieza a florecer ciertos síntomas de alguna enfermedad autoinmune, etcétera, ¿no? Se claro, te- pero por ejemplo, desde la biodescodificación, porque Ujú, entonces, por ejemplo, no sé, porque yo desarrollé esta enfermedad y no, por ejemplo, un cáncer u otra claro. enfermedad, ¿sí? Ujú, Entonces, por ejemplo, desde la biodescodificación también se habla que dependiendo de cómo nosotros nos sentimos, digamos que hay 4 diferentes modalidades en las que se puede manifestar una enfermedad. ujú, Entonces, por ejemplo, las enfermedades que se manifiestan en los tendones, en los músculos, vienen relacionadas con temas de desvalorización. ok, Entonces, por eso fue que, digamos, yo desarrollé esta enfermedad y no un cáncer que está relacionado con otra manera de percibir la situación. claro, Porque el tema es eso, en sí no es la situación, es cómo nosotros la vivimos. claro, Porque entiendo. una situación, por ejemplo, tú y yo podemos vivir una situación exactamente igual, Ujú. pero la manera en la que tú la vas a vivenciar va a ser diferente a como yo vivencio. Y Y de la esa manera, somatizamos diferente, la exactamente. somatizamos totalmente diferente. Ok, entendido. Ah, bueno, chévere. Entonces, después de trabajar todo esto, dejar la pregabalina, ¿qué más has hecho tú para mantenerte lo más sana y de manera natural posible? Sé que también Yoga, practicas, eso es lo que iba a decir, sé que también practicas yoga. Cuéntanos sí. qué tanto, o sea, cuáles son los beneficios que tú les has encontrado al yoga para tu condición. Cuando yo estaba todavía, enferma y estaba en Colombia, Ujú, comencé a hacer, mi práctica, hice mi formación en yoga. Y la hice más digamos que yo antes, hacía años que ya practicaba, pero lo hacía más como hobby, no, sinceramente no le veía muchos, no sé, beneficios o no le encontraba muchas, no sé.
ganas Ujú, o ujú, algo con un beneficio extra. ujú, Pero cuando todo esto empezó a doler y con el movimiento también sentía que empecé, no sentía, no, realmente empecé a perder movilidad. ujú, Entonces yo dije, bueno, tengo que moverme, pero hacer ejercicio, por ejemplo, me acuerdo que tenía una elíptica en el apartamento, ujú. no, Imposible. no podía. Sí, en Yo crisis dije, es bueno, imposible. tengo que hacer algo más. Yo dije, bueno, pues a mí siempre me había gustado yoga y empecé a sentir ese llamado. O sea, realmente lo Ujú, empecé a sentir acá desde el corazón, como, bueno, pues hazlo por ti. Entonces fue cuando hice la formación ujú. y ya después con el tiempo de verdad me empecé a sentir muchísimo mejor. Gané flexibilidad, gané movilidad, pero para mí, sinceramente, lo que me ha ayudado, y para mí, ¿cuál es la medicina del yoga? Es simplemente ser consciente. O sea, en general la gente piensa que hacer yoga es ponerse de cabeza, poner los pies en la cabeza, pararse las manos y demás. Y realmente no, al menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, para mí el yoga es simplemente la oportunidad de conectar contigo mismo, con tus pensamientos, cómo tu cuerpo se está sintiendo, con tus emociones y a partir de eso hacer algo, ¿sí? Claro. Y el yoga va más allá de simplemente la hora en la que tú estás o la hora en la que estás practicando sobre el tapete. Ujú. Para mí hacer yoga es como una meditación activa constantemente durante el día. Entonces, cuando, no sé, me empieza a doler algo o siento que el corazón se me empieza a agitar, yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces me da la oportunidad de ser consciente y de poder reaccionar antes de. Entonces, ok, está pasando esto, estoy empezando a agitarme porque tengo muchas cosas por hacer, entonces voy a empezar a priorizar, meditar. Entonces, para mí el yoga ha sido una medicina integral, Eso tanto es lo que iba a medicina para decir. mi corazón, para el alma, Ujú. medicina para mi cuerpo, obviamente, porque pues el cambio es increíble, o sea, yo muchas veces quedo como, wow, o sea, Claro, ahora soy capaz de hacer tantas cosas. o sea, podemos decir que, o sea, y me gusta como la manera en que lo enfocaste, porque tenemos como los dos extremos, ¿no? O sea, el extremo de las personas que dicen, no, o sea, hacer yoga es casi que ser contorsionista. O sea, entonces, claro, como uno Mm. ve a todos los yogis en Instagram con posturas así como que, Dios bendito, ¿cómo se logra eso? O sea, yo jamás, o sea, No, es pues sí, como, por ejemplo, si lo ves por, digo, si lo ves por posturas, mucha gente se espanta. Entonces me mm, encanta que como lo estás planteando, porque hay personas que quizás o por edad o por contextura, porque nunca lo han practicado, no tienen la flexibilidad y dirán, jamás en la vida voy a hacer como lo hace esta mm. mujer. Mira, O por otro lado también está el que digan, esto es algo tan aburrido, de verdad, ¿de qué manera funciona? O sea, porque por ejemplo a mí me pasaba eso, aunque yo vengo practicando yoga hace mucho tiempo, no soy yogi como tal, pero sí vengo tratando de tenerlo como parte de mis rutinas. A mí al principio me parecía algo súper aburrido, porque yo era más activa, a mí me gustaba era más el spinning, la montaña, brinca, salta, corre. Entonces era como que, ¿qué? ¿Que yo tengo que hacer qué? ¿Que tengo que quedar así cuánto rato? O sea, eso a mí me desesperaba nada más de pensarlo, ¿no? Pero entender eso que acabas de decir me gustó mucho, el que el yoga te ayuda a estar muy en el aquí y el ahora. Eso me parece clave. O sea, que no solamente te está ayudando a la parte de flexibilizar y cómo te está ayudando a calentar tu organismo, sino que al mismo tiempo te ha ayudado a estar mucho más consciente y presente, ¿cierto? no, y sí, mira, te lo digo yo desde mi experiencia personal, o sea, de verdad, todo Ujú. lo que yo te estoy diciendo es todo lo que me ha pasado a mí. Cuando Buenísimo. yo me enfermé, yo perdí 10 kilos, o sea, era un saco de huesos, Ujú. estaba caminando con bastón. Caminar una cuadra para mí era un maratón. Yo creo que te Y, s- conocí con el bastón, si no me y si equivoco. ahorita, por ejemplo, o Ujú. sea, si, por ejemplo, en mi Instagram, personas dirían como, es imposible llegar a este nivel, yo te lo digo, desde acá, desde Sí, mi corazón. O sea, es posible, o sea, el cuerpo tiene una resiliencia incalculable. claro, entendido. No, bueno, buenísimo. Y ahora, por última pregunta. Me parece excelente que eso lo podemos ver como la parte física. Ahora, por última pregunta es, ¿cómo te alimentas? ¿Así has hecho algún cambio en tu alimentación? Antes, ¿cómo comías y qué cambios hiciste para sentirte mejor a nivel de la alimentación? Bueno, sinceramente yo siento que no he hecho ningún cambio, pero es porque yo soy vegetariana hace más de 14 años. Ah, buenísimo. O sea, ya tú traes un tema de hábitos saludables desde hace rato. Sí. Buenísimo.
Me parece muy bien. Y bueno, ¿qué otra cosa ya como para finalizar agregarías como para seguir motivando a más personas? O sea, ¿qué consejo le darías a aquel que de repente nos esté viendo por primera vez? O sea, que esté con el diagnóstico recién, que nos esté escuchando y simplemente qué palabras les darías para inspirarlo, motivarlo a seguir por un camino mucho más saludable y consciente. Bueno, yo te digo a ti, sin creer absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, porque esto es simplemente mi experiencia personal. Ujú. Pero te digo yo desde mi corazón que entiendo cómo te puedes estar sintiendo, entiendo que te puedes estar sintiendo perdido, entiendo que te puedas estar sintiendo por qué me está pasando esto a mí, pero te digo que el cuerpo, tu cuerpo, escucha a tu cuerpo, que todo lo que te está diciendo en este momento simplemente es una comunicación interna de todo lo que ha venido pasando durante toda tu vida. El cuerpo es completa y absolutamente sabio y todo lo que está haciendo en este momento, así no lo entiendas, es por tu bien. Date la oportunidad de escucharlo, date la oportunidad de comprenderlo, date la oportunidad de abrazarlo, de abrazarte y de amarte. Y vas a ver que todo lo más bonito que has siempre querido o has estado esperando, está mirando, simplemente está esperando por ti, está al frente tuyo. Así que simplemente cualquier cosa que haya pasado en el pasado, déjalo ir, deja de juzgarte, entiende que lo que hiciste o no hiciste, lo hiciste con las mejores herramientas que tenías a tu alcance, pero que ahora todo esto que está pasando simplemente es un despertar para que te des la oportunidad de entrar acá, de amarte, de perdonarte y empezar una nueva vida. Gracias, mi querida Jane. O sea, en serio, no sabes lo que me ha encantado tenerte aquí hoy. Efectivamente, todo lo que cuentas me consta de cuando te conocí ahora, o sea, ver ese proceso de cambio, no solamente porque te sigo en tu Instagram, sino al hablar contigo lo noto muchísimo desde aquella vez que nos conocimos. Eres otra, o sea, de verdad eres otra y sé que esto simplemente va a ayudar a inspirar a más personas, a que sí se puede, sí podemos seguir un camino natural y entender que trabajar nuestras emociones es clave para sanar. De verdad, mil Mm, gracias. Entonces, bueno, ya Muchas gracias por la invitación. después te tendremos por acá también, pero para hablar un poco más a profundidad de todo lo que es biodecodificación, todo lo que es la parte de psicología y de qué manera quizás puedes ayudar a toda esta comunidad. ¿Ok? Te Claro que sí. mando un beso enorme y de verdad, mil gracias por estar acá conmigo. Un beso. Gracias, que tengas bonito día. Chao. Igual, chao. I guess I'm just a play date to you.